Hoy vamos a pasar un programa de una personalidad, quizás el intelectual más importante que tenemos en vida y que es realmente un ejemplo en cuanto a esa intelectualidad en la búsqueda de teoría y de conocimiento que tiene que ver con el hecho del teatro universal y bajado a nuestra realidad jujeña. Hoy por hoy tampoco no se dice, no se habla, no hay tertulia. Es una época muy violenta para hacer tertulia porque enseguida la diversidad de ideas hace que el enfrentamiento sea como muy cruel. Pero es que son ideas, son puntos de vista. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Vamos al Teatro, el programa de las artes escénicas en Jujuy. Penúltimo programa de este ciclo tan exitoso, tan feliz, por lo menos para nosotros lo vivimos así, es una fiesta del teatro, es una fiesta de emociones, de ganas y de un montón de sensaciones que tienen que ver con el arte escénico. No cumplimos con todo, no recorremos todos los puntos de la provincia porque es imposible, por suerte, porque ocurre muchísimo, de todos los colores, de todos los sentidos, está la creatividad, el amor al arte y la pasión por seguir enseñando, creando, denunciando, gritando, transmitiendo todo lo que tiene que ver con una sociedad donde se refleja en el arte, en este caso en el teatro, en forma invertida, pero que es contundente, que genera polémica, amores, pasiones y que mueve un montón de cuestiones que tienen que ver con un movimiento de familias que viven del arte. Y eso es importante y trato de instalarlo todo el tiempo. Es un movimiento de profesionales que trabajamos y que aportamos y que en un montón de situaciones, materialistas, pero sobre todo espirituales, sentimentales, educativas, morales, y desde ese lugar tratamos de construir una identidad que tratamos que trascienda esta pantalla caliente de Canal 7, pero que llegue para que vos cumplas el objetivo que no es ver este programa, sino asistir a todo lo que tiene que ver con el arte popular de los barrios, con el arte de gala en las salas más céntricas de la capital y en todo lo que se produce en el interior con tanto amor y tanto sacrificio. Hoy vamos a pasar un programa de una personalidad, quizás el intelectual más importante que tenemos en vida y que se merece todos los homenajes y se merecería dar todas las charlas y debería estar en todas las escuelas porque tiene una capacidad de absorción de todo lo que es el conocimiento universal del arte escénico misturado con lo que sucede en Jujuy y que es realmente un ejemplo en cuanto a esa intelectualidad en la búsqueda de teoría y de conocimiento que tiene que ver con el hecho del teatro universal y bajado a nuestra realidad jujeña. Ricardo Martínez es alguien que admiro y queríamos tener el último programa, nos queda un programa más, pero que es un resumen de lo que fue este 2025. Pero este es el último programa y es una entrevista que yo hice hace un tiempo, entonces te dejo con un programa muy importante. Y vamos a cerrar con Navi. Navi es un extraordinario músico también que se está misturando con la actuación. Vamos a pasar el videoclip donde también trabajan muchos artistas acá de Jujuy y también lo tenemos ahí a Ciro Montaño en una corrida épica en pleno centro de San Salvador de Jujuy. Quédate en Vamos al Teatro, disfrutá a Ricardo y después disfrutá a Navi, un artista contemporáneo que está dando sus primeros pasos pero que viene con una fuerza importante y que trae un estilo de música novedoso para Jujuy dentro de una corriente que se viene expandiendo. Así que disfruta este programa maravilloso, penúltimo programa de este ciclo de Vamos al Teatro, donde ya el año que viene nos está esperando, confirmado, no solo este programa, sino también la cartelera Porchuro. Quédate en Vamos al Teatro. Bienvenido a Vamos al Teatro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé por dónde empezar, porque miren, realmente a uno que ama la historia del teatro, todo lo que me encontró Ricardo es increíble. Pero vamos a empezar por el principio, quizás, ¿qué te estimuló a vos hace muchos años? ¿Y en qué época más o menos, si recordás, hacer teatro? Bueno, ha sido la etapa infantil. Tanto infantil, pero sí recuerdo tercer grado, cuarto grado, un accidente escolar fue. ¿En qué escuela?
En la escuela Belgrano. Una maestra, no estaba bien, emotivamente no estaba bien, y que no prestaba atención. La maestra llama a mi madre y le dice: señora, su hijo es duro como una piedra. Pero yo le voy a demostrar a esta señorita, que no soy duro como una piedra. Y así fue. Como la escuela Belgrano tenía en ese momento una linda tradición, que era precisamente de hacer la fiesta del 20 de junio, el Día de la Bandera, Belgrano y todo esto. Y yo he sido siempre una persona inquieta, gracias a mi madre, que me llevaba a ver exposiciones, me llevaba a escuchar música, me mandó a danzas, etc. Hasta que tuve una edad, debe haber sido 4º grado por primera vez, en donde hacen una convocatoria para ver quién podía ser Belgrano. Entonces, yo fui Belgrano. Fue mi primera incursión en el teatro. Después hice de mago, recitaba, y así fue como emergió estas ganas de estar arriba de un escenario. O sea que usted empezó como un alumno que le gustó lo escénico, sobre todo por una rebeldía de mostrarle a una maestra que, por supuesto, en esa época no existía la psicología ni la neurodivergencia. Nada. Como que o sabe o no sabe, claro, o estudia o no estudia. Claro. Pero bueno, lo que vos estás diciendo es justamente lo que nos pasa a muchos artistas. Tenemos un mundo de amplitud, claro, y la distracción y los intereses van para otro lado. Espero que los maestros que están escuchando este testimonio, es muy importante que los chicos que a veces tienen otra, interés por cuestiones que no sean solamente cognitivas o matemáticas, entiendan que están por otro lado. Bueno, ese podemos decir como la parte amateur. En esa época había talleres de teatro, porque bueno, lo que está diciendo es más una cuestión de autodidacta, digamos. Claro, en esa época no había talleres de teatro. Había un reconocimiento a un teatro que hacía, la que más se recuerda, Cutichagra, que era Renacimiento, la agrupación cultural Renacimiento, con la gente mayor que hacía teatro. ¿Quién fue entonces tu primer referente de teatro? ¿Con quién vos, después de esa etapa escolar? Antes que el teatro yo me interesé por la pintura, el dibujo sobre todo. Y has hecho danza, por lo que me dijiste. En los talleres libres de dibujo y pintura. Bien. Eso es. Después, ya más adelante, cuando se funda la escuela de música, también mi madre me manda a música. Y al mismo tiempo se funda la Escuela Provincial de Danza, cuya directora era Eli de Locardi. Ya a mí me gustaba el teatro, ya había estado en el escenario y veía la necesidad. Pero música, pintura y danza. Sí, iba a los conciertos que me llevaba mi madre, iba a las exposiciones de pintura. ¿Conciertos eran en el Mitre? Conciertos en el Mitre, exactamente. Bien. En el Mitre. Bien. Y después los conciertos que daba la banda de música provincial. Bien. Y la banda de música del ejército, las retretas famosas, todos los domingos. Bien, Plaza Belgrano. Y Plaza Belgrano, escuchaba música clásica, música popular, folclore, tango, y en ese momento eran el bayón o el pasodoble. No existía. Un consumidor de arte. Un consumidor de arte. Pero eres muy común de esa época, por la gente que yo he hablado, que era un Jujuy muy cultural. Por eso hay tanta gente que se dedicó a las letras, a la pintura, al teatro. Exacto, así es. Desde esa perspectiva uno va mirando las cosas y uno puede comprender lo que después más adelante ve, porque tiene experiencia. ¿Sí? No es lo mismo asumir el arte en la Edad Media o el arte en la Antigüedad y no ha visto algo de eso. Lo mismo nos pasa a la gente que estuvo en teatro. Bueno, ahora sí contame cuándo pisaste, crees vos, por primera vez ya un teatro no aficionado, sino un teatro independiente o profesional. El teatro independiente, la escena, porque empecé a trabajar de joven en Vialidad de la Provincia y ahí trabajaba también otro joven que había mucho mayor que yo, que había estado en la escuela de danzas. Entonces nos encontramos ahí y César Bayón, muy conocido actoralmente, César. De nombre yo lo conozco, pero no. Sí, estuvo
La última vez que lo vi fue cuando Hernán Suárez cumplió 90 años, hizo una gran fiesta en un hotel Alto a la Viña, y ahí vino César. Ya se había dedicado también al teatro en Buenos Aires él. Entonces ya hacía teatro con Juan Carlos Estopiñán, el primer director. Década del 60. Década del 60, sí, claro, década del 60. Así que me invita a que vaya a ver y cómo hacen todos para conocer lo que es un elenco de teatro, etc. Así que fui y escuchaba los ensayos de la primera obra que conocí, que fue La zorra y las uvas, bien, del brasilero Figueiredo. Quiero aclarar a la gente que en esa época el texto era muy importante en el elenco, porque muchas veces ahora las agrupaciones se juntan y trabajan un tiempo hasta que sale o una improvisación, una idea, una imagen, una performance o quizás un texto. Pero en esa época el texto era muy importante. Creo que era realmente teatro. Bien. Era representación, texto y la gestualidad. Realmente la recreación, porque el teatro es conflicto, sí. El teatro es un drama, inclusive en la comedia musical también hemos encontrado dramas. Ricardo, contame, en esa época, me imagino, como era clásico, trabajo de mesa primero. Por supuesto, claro. Explicar a la gente un poquito. Memorizar. ¿Qué es el trabajo de mesa para un grupo que comienza con la obra? Y bueno, primero el contexto que tiene la obra, de qué trata la obra, cuál ha sido la motivación del autor, y después lo que uno interpretaba de lo que se decía ese texto. Bueno, trabajado psicológicamente, se buscaba la imagen que podía en la gente de la comunidad, que podía significar, que podría darle significado a ese texto. La posición, la compostura corporal, la ropa del contexto bien, histórico. Te hago una pregunta. En esa época, hoy, cada vez que tomamos un texto, lo apropiamos, lo desarmamos, sí. Lo damos vuelta. Sí. En esa época se respetaba mucho, por ejemplo, la ambientación, si era La zorra y las uvas, si era en Grecia, hacer una representación tipo, o se adaptaba a Jujuy. No. Directamente había una adaptación epocal. Contame cómo era la época, la parte económica. ¿Se le daba importancia? Porque, bueno, también le contemos a la gente que hoy hay muchos artistas que ya viven del arte escénico, relacionado con la docencia, pero en esa época, en general, la mayoría vivía de otra cosa, sí, y dedicaba claro. tiempo a hacer el teatro. Entonces no había esa necesidad imperiosa de recaudar mucha plata, hacer muchas funciones, pedir subsidios. Bueno, ni había la generosidad. Bien. La generosidad, como ocurre con... ¿Cómo se producían las obras, los vestuarios? ¿Cómo era qué se hacía con la venta de entradas? No ha cambiado, eso no ha cambiado. Se hacía el teatro por la generosidad de una empresa que prestaba los muebles. Sí. Lo que ocurre ahora. ¿Y se vendían entradas? Y sí, se vendía entrada. Pero no daba para 2 o 3 funciones, claro. y terminaba todo. Sí, porque era un Jujuy más chico y no había esa posibilidad que tenemos ahora, quizás. Claro. Bueno, a lo mejor sí más adelante, después en la década del 70 y más del 80, de salir al interior. Sí, en verdad, se salía al interior, pero siempre por el auspicio de alguna municipalidad, o en aquel momento, década del 60, que ha sido brillante en todo. No nos olvidemos que fue la época en que se funda el NOA Cultural. Bien. En donde se hace producción literaria, donde se hace producción de turismo, pero con los slides, esa historia que ahora ya ni se la conoce, que se pasa, se hacían exposiciones, se hacen publicaciones de libros. La Dirección de Cultura contaba con algunos pesos. Recuerdo yo en la Dirección de Cultura de ese momento del escritor Miguel Ángel Pereira. Claro, sí. Él y Hernán Suárez, que lo reemplaza cuando Miguel va como secretario de Cultura del gobierno de Darío Arias. Contame cómo era la convivencia entre colegas. Era interesante porque éramos pocos. Claro.
Directamente estaba el elenco donde yo participé, la escena, que la dirigía Juan Carlos Estopiñal, el elenco que tenía Hernán Suárez, Achilo, que era Melpómene, y después tenía el elenco que Dante Barbesini, el elenco de San Pedro. Palpalá contrata a dos personas, dos artistas, un hombre y una mujer, que era Canedo, si no me equivoco, Juan Carlos Canedo, y María Principito, conocida teatralmente en Buenos Aires. Entonces ahí se forma ese elenco de la agrupación cultural Alto Sordo Zapla. Claro. Pero el boom teatral en Jujuy aparece cuando se convoca, la Dirección de Cultura convoca al primer concurso provincial de teatro, en donde aparecen 22 elencos, por lo menos. ¿En qué año? Y hoy nos juntamos 22 elencos, ¿en qué año? 69. No, qué locura. Ahí aparece Mojuti. Mojuti de Tilcara. Claro, sí. Aparece Mojuti. Aparece también el Teatro de la Esperanza. El Teatro de la Esperanza, que es Dante Barbesini. Sí. Aparece Melpómene, también está Hernán. Aparece Pero me imagino... el elenco de Luz y Fuerza, por ejemplo, del gremio. Ah, mira, ese no lo tenía. ¿Cómo relacionaste tu vida como periodista con el teatro? ¿Cómo fuiste mechando tu carrera? Por la literatura. Mirá. Por la literatura. Yo estudié, antes de estudiar filosofía, estudié literatura. Y uno, leyendo la comedia humana, Flaubert, empieza a conocer lo que es las relaciones en el mundo, Francia, pero en el mundo también. Entonces te haré la pregunta. El periodismo, sí. El periodismo te da también ciertos elementos contemplativos, ¿sí?, de visualización de lo que es el drama humano, la comedia humana, y podés traducirlo posteriormente. ¿Sí? Qué interesante, porque el teatro, si bien es algo Roberto estático, Art, por ejemplo. Bien. Bueno, justamente iba a hacer una pregunta de eso, pero antes quería decir que el teatro es algo estático que ocurre con muchas veces contextos del pasado, pero que tiene, en el momento que lo presentás y cómo lo presentás, una forma de denuncia de lo que está por pasar. Quiero que le regales a la gente un autor de teatro internacional y un autor local. Bueno, tiraste Roberto Art y ya sé quién sos, sí, digamos. Me encanta, pero bueno, si querés tirar otro, que la gente por ahí o los chicos digan, che, mirá qué interesante. Un autor que hice con la primera obra con CETIC, cooperativa de la cual soy fundador junto con El Mundo. Con El Mundo. Historia del Zoo, Edward Olby. La Soledad. Pues sabés que yo la vi a Historia del Zoo dirigida por Afora, con. De hecho, tenemos imágenes, creo, de alguna fotito con el Pelado Echeverry y René Olaguibel. Ellos la hicieron principio del 2000, pero de una remake de lo que había hecho Afora antes. Ajá. Es una obra extraordinaria. Extraordinaria. Pero, y muy bien trabajada por El Mundo. Muy bien trabajada por El Mundo. Sí, muy sí. bien trabajada. Era un estudio. Con imágenes, con dibujos, porque él era dibujante, maravilloso. Escúchame, ¿y autor nacional? Bueno, ya hemos dicho. Roberto Art. Sí, bien. Sí, Roberto Art. ¿No? Qué lindo leer Roberto Art hoy, porque te acomoda todos los patos con lo que está pasando. Claro, ¿por qué? Porque va traduciendo lo que le va pasando a la Argentina. No, aparte eligió... Me hizo trampa porque me elige un dramaturgo que es periodista. ¿Quiere ver? No, pero Leopoldo Marechal también. Claro. Leopoldo Marechal es lo más magnífico que hay. Sí, sí. Ha escrito teatro, poesía, es un místico. Sí. Y la novela, la trilogía de él, es un retrato. El que quiere saber historia, política, filosofía, orientalismo, tiene que leer el Marechal, Megáfono a la guerra. O las indecisiones de los intelectuales argentinos a través del banquete Severo Arcángelo. Bien. O ese buceo que hace en Buenos Aires, en la Dan Buenos Aires. Entonces, esas son cosas que hoy por hoy tampoco no se dicen, no se habla. No hay tertulia. No el periodismo ha dado tertulia hasta determinado momento. Es una época muy violenta para hacer tertulia, porque enseguida la diversidad de ideas hace que el enfrentamiento sea como muy cruel.
Pero Mirá, es que son ideas, son puntos de vista. lamentablemente estamos en una época complicada, pero yo lo añoro y siempre digo que más allá de las diferencias, los artistas tenemos que estar en una trinchera, del mismo lado. Y ahí pelear por ideas y todo, pero hacia afuera vamos todos juntos. Porque si no, en la desunión que estamos como muy aislados. Pero las divergencias entre los actores, Sí. entre los directores, te dan las mismas escuelas teatrales. Sí. Si yo voy a una escuela del teatro de la pobreza, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Sí? Bien, hablo del teatro de la pobreza, hablo del Grotowski teatro hablas. de la Grotowski, Sí, hablo del teatro de la crueldad, sí, sí. Sí, hartó. Artaud. Sí, sí, sí. Y nos vamos dando cuenta, ¿sí? Un bélico. Nos estamos dando cuenta realmente de dónde estamos parados en el mundo y por qué hacemos teatro. Claro, que es un teatro confesional, es un teatro ideologizado, pero de todas maneras sabemos dónde estamos. Sí, el sobre actor todo- sabe dónde está. Sobre todo aislado, porque en esa cuestión de querer imponer la idea hace que estemos como queriendo como dogmatizar Sí. y que todo el tiempo queramos Y- como generar un pensamiento único desde nuestra obra de teatro. Exacto. Y no confrontar que el público genere un espacio Exacto. crítico de construcción. Yo te agradezco de corazón y te felicito por la carrera. Este programa no es un programa, este es un homenaje a tu trabajo, a tu tarea, Ah, muchas a gracias. tu memoria. Le digo a mi mujer, que Luciana, que es neuropsicóloga, va a estar cuando lo vea, admiradísima por recordás perfecto colores, nombres, lugares y para todos los jujeños de Capital, ese mapa que nos hiciste de historia y lugares ha sido una cosa para disfrutar con este café tan rico. Me queda la última pregunta, te despido, también le mando un beso grande a Blanquita, que fue el nexo para que gracias. estés acá, te felicito por esa familia. Y bueno, me tengo que despedir haciéndote la pregunta que le hacemos a todos. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Yo te agradezco y te prometo que el año que viene vamos a volver a hablar. Yo me voy a preparar para que este programa dure 1 hora con vos porque sos un libro abierto. Así que te agradezco, te homenajeo y te dejo con todo Jujuy. Muchas gracias. Marechal dice que la humildad es el calzoncillo gris de los mediocres. Yo no sé si pedir que la provincia de Jujuy, la Universidad de Jujuy, puedan tener un elenco estable de teatro, en donde no necesariamente tiene que ser un empleado estable. Se pueden hacer elencos estables con contratos para que se puedan conocer más y profundizar más esta noble actividad. Lo único que pido es eso, nada más, que se pueda hacer elenco estable, así como hay una sinfónica, así como hay una escuela de danza, que haya elencos estables para que puedan trabajar y para que puedan estar en toda la provincia y en todo el país, porque el país necesita que expresiones culturales que hoy están agrisadas por estos conflictos que son humanos, de formación, pero que en algún momento seguro vamos a trascender y vamos a dar vuelta todo lo que está hoy mal. Eso sería nada más que eso.